El momento se hace mucho más grato cuando nosotros podemos hacerlo de esa manera. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo voy a estar leyendo, quiero que ustedes también me acompañen y busquemos en el libro de Nehemías en este día. El libro de Nehemías. En este día yo voy a estar, hablando algo de lo que tiene que ver con Nehemías, pero quiero también, que sepan que el libro de Nehemías es una secuencia del libro de Esdras. Y hay algunas cosas que, si usted se interesa, luego usted puede leer algunos capítulos de Esdras o el libro de Esdras y luego sigue leyendo el libro de Nehemías y se dará cuenta, que una cosa va con la otra. Voy a estar tratando algunos capítulos, pero sí tengo algunos versículos donde nosotros vamos a iniciar, vamos a abrir en este punto que hoy quiero tratar con ustedes, que tiene que ver con el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 17 hasta el 20. Pero estos son libros que la palabra de Dios enteramente es buena y nos enseña. Pero este también es un libro que a nosotros nos enseña lo que es el trabajar en unión, el trabajar, la importancia que tiene que ver con cuando nos unimos en trabajo y con lo que tiene que ver la edificación. Hablando aquí de la edificación del templo, pero lo que tiene también que ver, en lo físico, pero la edificación también del templo, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a la vida espiritual, la edificación del templo también de nosotros, cómo también tenemos que ser edificados y cada uno de los obstáculos que aparecen. Amén. Entonces leemos en el libro de Nehemías 2, 17 al 20. Dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que haces? Vosotros os rebeláis contra el rey. Quiero leer el 20, dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Gloria a Jesús. El tema que el Señor me ha dado aquí, y estuve buscando y digo, concerniente a lo que tiene que ver la lectura, levantémonos y edifiquemos, los muros están en ruina. Levantémonos y edifiquemos, los muros están en ruina. Aquí hablando de los muros, dice que el muro que protegía el pueblo de Jerusalén, como lo leímos, estos muros fueron derribados por mano enemiga. Pero ¿qué pudo haber pasado para que los muros fueran destruidos? Estos muros, en primer lugar, nosotros podemos darnos cuenta, y es que por eso le mencioné del libro de Esdras, porque allí es donde menciona algunas cosas que en el libro de Nehemías no aparecen. En el libro de Esdras encontramos también, cómo lo que vino aconteciendo, lo que pudo haber sido la razón para que estos muros fueran destruidos. Y fue que el pueblo de Jerusalén hizo alianza
con pueblo enemigo. Los hombres comenzaron a unirse a mujeres impías. Esto dio lugar al enemigo, porque comenzaron a entrar el enemigo al pueblo de ellos. Y esto le llevó a ellos como a confiarse y a descuidar también la vigilancia del pueblo de Jerusalén. Y entonces el enemigo ya estar allí, al ellos darle lugar, a ellos ser parte de que el enemigo entrara a la tierra. Entonces el enemigo tuvo lugar para poder observar y el tiempo para poder observar cómo estaba construido aquellos muros y mirar dónde estaban las fortalezas. Y entonces allí se le hizo fácil poder atacar y poder derribar los muros de Jerusalén. ¿Qué quiero también? O sea, que nosotros enfoquemos en esto, en que nosotros debemos de tener cuidado también con quién nosotros como cristianos estamos haciendo alianza, con quienes nos estamos relacionando y quienes estamos permitiendo que entren a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestra casa, porque fácilmente pueden usarse, o sea, pueden ser espías del enemigo para entonces destruir. Amén. Cuando el pueblo de Jerusalén, los muros fueron derribados, dice entonces que el pueblo quedó desprotegido, porque aquel muro era que lo protegía de las naciones enemigas. Pero al ser derribados los muros, al ser destruido, el pueblo quedó desprotegido y quedó a expensa. O sea, fue el blanco para el enemigo, para que el enemigo entonces pudiera tener la libertad de hacer lo que querían con ellos. Pero Dios siempre va a levantar personas, siempre va a levantar hombres o mujeres dispuestos a levantar los muros cuando son destruidos. Amén, amén. Dios siempre va a tener hombres y mujeres dispuestos a levantar los muros, hombres y mujeres dolidos por el pueblo de Dios, que cuando vean ciertas situaciones, tales situaciones como esta, le va a doler, sus corazones van a ser compungidos y van a sentir el dolor por sus hermanos, por el pueblo de Dios, y se van a levantar y van a echar hacia adelante. Nehemías, copero del rey Artajerjes, cuando se enteró de lo ocurrido, dice que su semblante se cambió, se notaba tristeza en él, se notaba angustia, preocupación. Y era una preocupación tal, y una angustia, un dolor que había por el pueblo de Jerusalén, del cual él pertenecía, que el rey lo notó allí. Había también una buena relación de Nehemías con el rey. Y el rey pudo notar la aflicción que había en Nehemías. Y cuando le pregunta que qué le pasa, que se está enfermo y cuántas cosas, entonces Nehemías le responde y le dice lo que está aconteciendo. Y de esta manera, entonces, él obtiene un permiso del rey para ir a su pueblo y entonces poder dar la ayuda necesaria, la ayuda de vida que el pueblo necesitaba en aquel momento. Nehemías hizo un recuento. Dice que cuando Nehemías llega a aquella ciudad, yo le estoy haciendo un recuento también. Es más bien lo que le estoy haciendo es un recuento de lo que tiene que ver con este libro, pero que tiene que ver también con nuestra vida espiritual, con nuestra vida actual. Entonces Nehemías hizo un recorrido y observó y analizó lo que había ocurrido allí. Y analizó también cuál era la estrategia, cuál era el plan de trabajo que tenían que realizar, qué tenían que hacer. Pero no hizo Jeremías como él, desde que él había sentido ese peso, esa responsabilidad. Él no dijo, bueno, yo me voy a poner y lo voy a hacer, sino que él estuvo al frente, pero él habló al pueblo y el pueblo estuvo dispuesto a trabajar juntamente con él para que aquellos muros fueran levantados, hermano. Para que los muros que el enemigo había derribado fueran levantados. Entonces, juntamente con el pueblo, comenzaron a edificar, comenzaron a levantar los muros. La iglesia necesita del pueblo de Dios para poder levantar los muros que constantemente son derribados por el enemigo. Amén, amén.
Una sola persona no puede trabajar, no puede levantar esos muros. Tiene que trabajar unido al pueblo y el pueblo tiene que estar dispuesto a trabajar para que los muros sean levantados, para que los muros sean edificados. Por eso es el tema: levantémonos y edifiquemos. Amén. Hay iglesia, y en esta misma iglesia han ocurrido ciertas dificultades, donde los muros muchas veces han sido derribados y otras personas se han levantado, han sido dolidos y han venido, y algunos han acudido, han trabajado para edificar, pero los muros no han sido terminados. Es decir, que hay que continuar levantando esos muros para que esos muros puedan ser levantados y el enemigo no pueda alcanzar, no pueda seguir tirando dardos, no pueda seguir haciendo daño al pueblo de Dios. Amén, amén. Mientras que la iglesia esté rezagada, mientras que la iglesia no esté a una para trabajar, para el trabajo minucioso que se necesita hacer dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, el enemigo va a estar haciendo estrago. La iglesia tiene que entender que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de ese pueblo, el cual debe de integrarse. No puede quedarse de mano cruzada, no puede esperar que los demás trabajen sentados y una parte solamente trabajando, porque la carga es pesada y se hace difícil. Se hace difícil trabajar, hermano, cuando una o dos personas trabajan y los demás solamente están mirando de lejos y están diciendo: hay que hacer, hay que decir, hay que tal cosa, y no hacen. Hay muchas personas que opinan y dicen: debemos hacer, hay que hacer, ¿por qué no hacen? Pero ¿qué están haciendo para que se pueda hacer, para que esos muros puedan ser levantados? Entonces nosotros no podemos estar de lejos mirando y opinando, sino que debemos de trabajar juntamente con aquella persona que está dolida. Hay que trabajar unido, hay que trabajar en unión. Pero sepa algo, y es que el enemigo no se va a quedar tranquilo cuando también sepa que hay personas dispuestas en el pueblo de Dios, dispuestas a trabajar, dispuestas a levantar los muros. Hay hombres y mujeres dispuestos a trabajar. Pero así también el enemigo tiene hombres y mujeres dispuestos a seguir derribando los muros. A que cuando pongamos un ladrillo, está dispuesto a hacer la guerra para que ese ladrillo sea derribado nuevamente. El enemigo no se queda tranquilo. Siempre está ahí, velando también, para que no se puedan levantar los muros, para que se le pueda ser fácil tirar los dardos y poder seguir haciendo de la suya en el pueblo de Dios. Por eso es necesario que nosotros debemos de trabajar unidos. Por eso es necesario que el pueblo, y quiero también referirme a lo que es el pueblo en general de Dios. Es por eso que muchas veces el pueblo está pasando por tantas vicisitudes, por tantas dificultades, por tantos problemas. ¿Por qué? Porque no se está trabajando en unión, porque estamos trabajando solo un grupito, se está trabajando en grupo y otro grupo está sentado, solo está mirando, solo está esperando, solo está deseando, solo está diciendo, pero no está haciendo. Entonces tenemos que hacer. Tenemos que clamar por aquellos que se esfuerzan para que los muros sean levantados. Clamar por el ánimo de aquellos. Clamar por el pueblo de Dios que está dispuesto a trabajar, hermano. Tenemos que clamar, según el capítulo 4, versículo 6, dice: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo. Tenemos que levantar fuerza. Tenemos que animarnos a trabajar, porque las fuerzas humanas siempre van a estar por debajo y el ánimo no, como que a veces nosotros lo estamos buscando y no lo encontramos, pero nosotros debemos de levantarnos y pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé la fuerza, que nos dé el ánimo. Pero necesitamos de hombres y mujeres que clamen, hombres y mujeres de rodillas, que clamen, que intercedan, que sepan la importancia de lo que es el clamor ante Dios, la intercesión. Amén, amén, aleluya. Para que el ánimo de aquellos que están trabajando no se descanse.
haga, sino que puedan seguir hacia adelante, puedan mantener la firmeza y puedan mantener la seguridad y saber de que aunque hay algunos que no están trabajando con sus manos, pero están trabajando con sus rodillas. Aleluya. Porque día y noche están levantando clamor ante el Señor para que Dios dé la fuerza a aquellos que están al frente.